bienvenidos a su sesión número 12 y última de su materia de estimación presupuestal de la licenciatura en Administración y Comercialización. En esta ocasión, nosotros vamos a tratar del control presupuestal, que es uno de los últimos temas que nosotros vamos a realizar y vamos a ver dentro de esta parte. Básicamente son 3 temas los que vamos a abordar en este capítulo, en esta sesión: lo que es el control presupuestario, el presupuesto base cero y el presupuesto de área y niveles de responsabilidad, que en cierta forma estos dos últimos ya los habíamos tocado cuando vimos lo que es la división de los presupuestos, pero los vamos a retomar con una mayor profundidad. Entonces, el control presupuestal, ¿qué es eso? Pues precisamente el control presupuestario, recuerden que el presupuesto pues es una herramienta financiera que nos va a ayudar a determinar los planes a seguir durante un negocio y ver precisamente si se están cumpliendo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que yo tengo, recuerden que en una planeación en un negocio es por diferentes etapas y tengo lo que es en una recta de tiempo, tengo diferentes tipos de planeaciones: a 1 año, a 2, a 3, a 4, quizás a 5, 6, etcétera, ¿no? Yo más de 6 no creo. Entonces, a 6 años nosotros recuerden que se llama una planeación estratégica. A corto plazo nosotros tenemos lo que es una planeación por objetivos, y cuando nosotros fundamos 2 o 3 años, nosotros decimos que es una planeación lo que es táctica, ¿no? O a mediano plazo, y la estratégica, que es a largo plazo. Una planeación estratégica pues es para las grandes empresas, para empresas muy grandes. ¿Por qué? Porque pues ya tienen ya se ha consolidado en el mercado, ya tienen pues ahora sí que ya se han cimentado en el mercado y son compañías fuertes. Cuyo principal objetivo va a ser crecer teniendo los mismos lineamientos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa con una unidad de negocios, esta empresa, buscando nuevos mercados, puede irse a México, a Estados Unidos, a Canadá, a Francia, a Oriente, a China, a Japón, etcétera. Entonces, su principal objetivo de esa empresa ya está en varios mercados, y su principal objetivo va a ser alinear todos sus objetivos para que ahora sí que se fijen ese objetivo a lograr y vaya a largo plazo. Entonces, todas busquen unificar sus criterios y vayan buscando lograr siempre la misma meta, ¿ok? El mismo objetivo. Ese vendría siendo una planeación a largo plazo, una planeación estratégica, donde no se va a buscar números, sino que se va a buscar tener lo que es la misión, la visión, la estrategia, etcétera. Eso es a largo plazo. Tenemos una planeación a corto plazo, que vendría siendo buscar objetivos, a la cual sí le vamos a meter números. Esa planeación a corto plazo vendría siendo para empresas pequeñas o medianas, no nada más para empresas grandes. Una empresa pequeña pues no va a buscar tener una planeación estratégica. ¿Por qué? Porque lo que ella quiere pues es sobrevivir por lo menos el primer año de operaciones. Tenemos lo que es también el segundo año, que sería una planeación financiera. Sí, una planeación táctica. Si sumamos el primer año con el segundo año, ya tenemos lo que es una planeación financiera. Ahora, también esa planeación o ese presupuesto, nosotros, conforme va pasando el tiempo, va convirtiéndose en cifras reales. Ya no va a ser tanto presupuesto, sino va a ser cifras reales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que irlo siguiendo para que el negocio vaya buscando sus objetivos cumplir. ¿Por qué?
Porque si nosotros no logramos eso, no vamos haciendo eso, pues la planeación se va a quedar aquí. O sea, qué bien, ¿no? Está la planeación y tenemos un presupuesto. Pero si nosotros no lo seguimos, al rato se va a vender menos, se va a gastar más y ya no seguimos el presupuesto como lo habíamos establecido. Entonces tenemos que ir haciendo cortes de forma mensual, trimestral, semestral, para ver cómo se está comportando el negocio para que sigamos lo que habíamos planeado. Eso es lo que nosotros tenemos con la parte del control presupuestario. Ir viendo cómo a la hora de que hicimos nosotros nuestro presupuesto y nos anticipamos a las necesidades, hicimos lo que es la planeación, le pusimos números y fue de acuerdo a la estructura de la empresa, es decir, si teníamos 3 departamentos, hicimos los presupuestos de los 3 departamentos, si teníamos 6 departamentos, hicimos el presupuesto de los 6 departamentos. Si nosotros hicimos en una unidad de negocios un presupuesto para cada unidad de negocio, pues es según nuestra estructura y nuestra división. ¿Qué hicimos ya después? Que ya hicimos los presupuestos para cada unidad o para cada área del negocio, nosotros vimos que no se estuvieran duplicando las actividades, ¿sí? Checamos la parte de, verificamos esos presupuestos, los juntamos y vimos si realmente se estaban cumpliendo nuestros objetivos y nosotros a la hora de planearlo. Y nosotros ahorita estamos en esta parte donde estamos viendo si nuestros objetivos se están cumpliendo, si lo que planeamos se está cumpliendo por la realidad, ¿ok? Tenemos lo que es 2 partes del control presupuestal. Uno, bueno, de la parte de presupuestos. Uno, lo que es el presupuesto, que es toda la planeación, y enseguida tenemos cuando el presupuesto se va convirtiendo en una realidad y tenemos que controlar precisamente ese control presupuestal. Aquí tenemos que el presupuesto son todas las metas, objetivos y planes a seguir, y el control presupuestal son todos los cumplimientos, ver si los programas se están ejecutando y se están llevando a cabo. Entonces ahora sí que son 2 partes. El presupuesto es antes de que suceda todo. Estamos hablando que es en el mes de septiembre, octubre, cuando estamos haciendo el presupuesto de todo el año siguiente, y durante todo el año siguiente tenemos lo que es el control presupuestal, donde vamos viendo de la mano que la parte del presupuesto se esté cumpliendo, ¿ok? Tenemos lo que es el control de nuestros programas, ¿sí? Tenemos que hacer un control de todos esos programas, de lo que habíamos planeado, qué habíamos planeado. Conforme a eso, nosotros vamos a ir viendo nuestras diferencias y vamos a analizar cada una de ellas. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros habíamos dicho que, por ejemplo, yo iba a tener gastos, sueldos y salarios, yo había dicho que había planeado, ¿ok? Mi plan era tener 30,000 pesos. Ese era mi plan, mi presupuesto. Pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo y la contabilidad o la parte real empieza a verse que fue de 28,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener una diferencia de 2,000 pesos. Esa diferencia no fue tan drástica porque pues nosotros tuvimos menos, gastamos 2,000 pesos menos que lo que habíamos planeado. ¿Qué quiere decir? Pues que estábamos, o sea, 2,000 pesos que fue nuestra diferencia, fue una diferencia positiva, quizás a lo mejor un descuento para un empleado, etcétera, fueron 2,000 pesos. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, nosotros teníamos 30,000 pesos presupuestados y realmente gastamos esos 30,000? Entonces no tenemos ninguna diferencia, quiere decir que cumplimos con nuestro objetivo. Pero si sueldos y salarios a la mera hora no gasté 30,000, sino gasté 32,000, entonces tengo una diferencia de que gasté de más.
Entonces, ¿qué quiere decir? Pues ahí tengo que ver qué es lo que pasó, ¿no? ¿Por qué? Porque no cumplí con mi objetivo. Gasté más de lo que tenía que gastar. Entonces, tenemos tres tipos de diferencias. Las diferencias que son positivas, que quiere decir que todavía me falta un cachito de dinero para lograr mi objetivo. Donde no tenemos ninguna diferencia, que damos cero, o tenemos diferencias que sobrepasan. Ajá. Sí, entonces ese tipo de diferencias nosotros tenemos que captarlas y tenemos que analizar todas esas vertientes para ver por qué se dio. No, pues que a lo mejor dijimos que de esta parte nosotros tuvimos una diferencia positiva. ¿Por qué? Porque faltó un empleado y pues por eso le descontamos. Ok, perfecto, pero íbamos a llegar a nuestro objetivo. Pero en este caso, ¿qué va a pasar? Que por ejemplo, este empleado tuvo horas extras y le pagamos 2,000 pesos de más. Entonces por eso tuvo un retroactivo de horas extras y se le pagó de más. Entonces, ok, ojo, porque tenemos que ir checando esas variaciones. ¿Por qué tenemos que llevar este control? Porque se nos hace muy fácil gastar. Si nosotros decimos, voy a gastar 40,000 pesos, júrenlo que si no lo estoy controlando, se va a gastar más de 40,000 pesos. Se va a gastar los 80,000 pesos. Es muy fácil gastar el dinero que tenemos, sobre todo cuando no es de uno, ¿no? Sino que es de la empresa. Pero si nosotros estamos diciendo, tengo que gastar 40,000 pesos y me están auditando y están en contra de mí que tengo que gastar los 40,000 pesos, entonces júrenlo que ven ese control y pues sí se van a gastar los 40,000 pesos. Pero si yo no estoy tras la gente y no estoy cuidando ese presupuesto, pues se van a gastar más de los 40,000 pesos. Y pues ya mi planeación que había yo hecho durante el primer año, pues ya no me va a servir de nada. Esta planeación pues quedó muy bonita en papel, quedó muy bonita en la imaginación, pero si no la vamos siguiendo, pues júrenlo que no se va a lograr. Entonces, por ahí la diferencia de que nosotros vamos a tener y vamos a ver esas diferencias, y como les había comentado, tenemos que analizar esas diferencias por responsables, o sea, por cada departamento, los sueldos de administración, los sueldos de venta, los sueldos de marketing, y por cada responsable nosotros tenemos que ver esas diferencias, para que inclusive si nosotros no consideramos algunos gastos que no están en el presupuesto, tenemos que ir viendo que el próximo mes, este mes te gastaste 2,000 pesos más, pero el próximo mes tienes que recuperar esos 2,000 pesos, tienes que gastar 2,000 pesos menos, para que por lo menos se vaya corrigiendo la parte presupuesto contra realidad y con eso se vaya compensando, ¿no? Y logremos nuestro objetivo, porque eso es lo importante, lograr nuestro objetivo. Yo, como les comentaba, si no estamos tras las personas, pues júrenlo que se van a gastar más de lo que tenían que haberse gastado. O por el contrario, ¿no? En la parte de ventas. Si no estamos tras la parte de ventas que tienen que lograr sus objetivos, ¿y por qué no se logró ese objetivo? Pues ventas no va a vender y vamos a llegar muy por abajo del número que nosotros íbamos a lograr. Por lo general, todas estas operaciones de control lo ve la parte directiva, en donde están buscando precisamente que se cumplan esos objetivos, que se cumplan esas metas precisamente. Para que nosotros tengamos un control presupuestal adecuado, tenemos varias preguntas en las que tenemos que decir, ¿qué tenemos? Pues, ¿qué tenemos que hacer, no? ¿Qué vamos a hacer con lo que tenemos? O sea, si yo tengo un presupuesto de 1,000 pesos, pues ¿qué voy a hacer con esos 1,000 pesos? ¿Cómo y con quién lo haremos? O sea, ¿cómo voy a distribuir esos 1,000 pesos? ¿En qué programas? Pues tengo que hacer todos estos programas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a distribuir? Y luego después voy a ver qué diferencias, por qué la diferencia que tengo o que yo he tenido entre lo presupuestado y la contabilidad.
Entonces, si se fijan, este es un tema muy importante en la parte de control presupuestario, porque nos va a marcar precisamente el control que nosotros tenemos que tener contra la parte de presupuestos y analizar precisamente las diferencias que tenemos contra lo presupuestado. Ahora, es muy importante que nosotros en cualquier tipo de organización marquemos responsables. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un responsable de la parte de ventas, pues fuera lo que ellos no se van a hacer responsable de su presupuesto. Tenemos que tener un responsable por departamento. Eso es la parte básica, ¿no? Que tenemos que tener un responsable por cada uno de los departamentos, para que de esta forma nosotros empecemos a ver la parte del presupuesto e ir viendo cómo se va moviendo dentro de nuestra organización. Ojo, ¿por qué? Porque este presupuesto no nada más es para empresas grandes, sino también para empresas pequeñas. Planear nuestras operaciones durante el próximo año es decisivo para cualquier tipo de empresa, sobre todo las empresas pequeñas, para que con eso ellas vayan sobre el presupuesto y no vayan a perder su inversión inicial. Es muy importante que pues se inviertan el dinero y que el dinero del negocio pues se quede en el negocio, porque si no saben hacer un buen presupuesto, pues el dinero se lo va comiendo la empresa. Entonces, por eso es muy importante llevar ese control presupuestal, hacer un presupuesto, planear las utilidades o las operaciones del próximo año y buscar lograr ese objetivo que hemos planeado. Ahora, nosotros tenemos diferentes tipos de presupuestos. Ese presupuesto, pues ahora sí que va a ser, o sea, en diferente porción, lo que vendría siendo un presupuesto base cero. ¿Qué es eso del presupuesto base cero? Un presupuesto base cero es precisamente como su nombre lo dice. Van a empezar de cero actividades. Ese presupuesto base cero no va a tener ninguna base. ¿Qué quiere decir? Recuerdan que cuando nosotros empezamos a hacer la parte de presupuestos, empezamos a manejar tendencias, empezamos a manejar y decíamos, no, pues ahora sí que para el próximo año nosotros tenemos en enero que teníamos el 3% de comportamiento. Para febrero teníamos un 2% de comportamiento, para marzo teníamos un 3% de comportamiento. Cuando queríamos tomar nosotros bases históricas y teníamos que seguir precisamente ese comportamiento histórico, porque sabíamos que si ese comportamiento iba de esta forma, pues el próximo año iban a ser iguales, a lo mejor con más números o con un número superior. Si el año pasado fue de 1,000 pesos todo mi presupuesto de ventas, pues este año va a ser sobre 1,500, pero va a tener el mismo comportamiento que el año anterior. Por eso es importante de marcar las tendencias de las bases históricas. Sin embargo, el presupuesto base cero no tiene esa base. Se va a hacer siempre sobre lo que vendría siendo una base cero. ¿Qué quiere decir? Que no va a tomar históricos. Entonces, ahí yo voy a decir, no, pues ¿en qué tengo que gastar? ¿Cuál es lo importante? ¿Qué operaciones son las que voy a necesitar gastar? Este presupuesto va a tener diferentes alternativas y como no va a tomar un histórico, va a decir, no, pues este año necesito esto y esto. Entonces yo voy a tener diferentes alternativas para hacer, por ejemplo, la compra de una computadora. Se va a comprar una computadora, se va a comprar un escritorio, se va a comprar una calculadora, y no es necesariamente que todos los años compre una computadora, no es necesario que todos los años compre un borrador, ¿no? O sea, cada año va a ser diferente según las necesidades del negocio. Entonces, ¿se imaginan estar haciendo todo un desglose de sueldos y salarios del director A, del director B, del director C, del director E, sueldos y salarios de su secretaria, sueldos y salario del auxiliar A, del auxiliar B, del auxiliar C? Entonces es muchísima la parte operativa, porque precisamente van a ser todo un desglose de todos los gastos que necesita el negocio. Entonces de ahí la importancia de que este tipo de presupuesto
la mayoría se hace por gobierno. ¿Por qué? Porque van inclusive a presupuestar por partidas. O sea, van a hacer su presupuesto y van a hacer por renglón, por concepto, por partida. Entonces van a hacer todo eso y van a hacer un análisis detallado de todas las cifras. Entonces hagan de cuenta que un presupuesto base cero es como una mini contabilidad, donde va a ser todo el análisis de todos los gastos, renglón por renglón, partida por partida, persona por persona. Entonces, con eso, pues va a tener muchos beneficios. ¿Por qué? Porque pues no va a tener costos inflados, sino que va a tener un análisis detallado de todas las partidas que componen su presupuesto. Pero se imaginan estar haciendo todo ese presupuesto, todo el trabajo que eso conlleva, pero para gobierno le funciona muy bien. ¿Por qué? Porque imagínense todo el tamaño de la parte de gobierno y ellos tienen que tener un control estricto de todos sus costos y gastos. Por eso debe de identificarse por área qué tipo de gastos son los que necesitan hacer, partida por partida, renglón por renglón. Entonces, nosotros para el presupuesto base cero, nosotros tenemos varias características. Una de ellas es que se va a hacer la revisión de gasto por el costo-beneficio. O sea, yo necesito un auxiliar A, un auxiliar B, un auxiliar C, porque tengo tanto de trabajo, tengo tantas operaciones, entonces yo voy a tener que tener varias, ahora sí que varias justificantes, y como es un presupuesto base cero, se va a tener que analizar todos los gastos y todas las partidas que se van haciendo poco a poco. Tengo que nosotros, por la parte del presupuesto base cero, voy a tener diferentes paquetes. O sea, ¿por qué? Porque para gobierno voy a tener diferentes áreas. Imagínense lo que es administrar el presupuesto del gobierno. Les voy a comentar un poquito cómo se hace la parte del presupuesto para que se den una idea. El presupuesto para la parte de gobierno, ¿quién lo hace? Pues lo hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero no lo va a hacer solita, lo va a hacer con ayuda de muchas otras instituciones. Tenemos lo que son dos tipos de presupuesto. Lo que es el presupuesto a nivel local, a nivel estado, cada estado de la República Mexicana tiene que hacer su presupuesto, y a nivel federal, o sea, cada secretaría tendría que hacer su presupuesto. Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a revisar los presupuestos a nivel local y a nivel federal y los va a juntar todos en lo que nosotros conocemos como un paquete económico. Ese paquete económico lo va a llevar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, para que lo aprueben y con eso saquen lo que es la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del próximo año. Pero imagínense juntar un presupuesto por cada estado. Y aparte, cada estado tiene que hacer también su mini paquete. En el mini paquete va a tener toda la parte de sus ingresos y cómo se lo va a gastar. ¿Por qué? Porque acuérdense que para nivel privado, primero le dan la prioridad en qué van a gastar y después cómo lo van a solventar. Buscan al revés el egreso, enfatizan sobre todo la parte de egresos y después buscan el ingreso para tener cero en su presupuesto. Entonces, a nivel estado, cada estado tiene que hacer su mini paquete en donde tienen que manejar sus egresos y cómo lo van a cubrir. Y ese paquete económico a nivel estado, atrás tienen lo que es el trabajo de las tesorerías, ¿sí? Tienen el trabajo de las delegaciones o de lo que son los municipios. Cada municipio también tiene que enviarle un presupuesto a lo que es la parte de la tesorería o la Secretaría de Finanzas de cada estado,
para que todas las delegaciones junten también su presupuesto a nivel estatal. Entonces imagínense todo el trabajo que conlleva hacer lo que es el paquete económico de lo que es el país, ¿no? Toda la parte presupuestal. Entonces, pues es un mundo de información. Van a tener pues diferentes paquetes. ¿Y qué es lo que va a tener que hacer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Juntar todos estos presupuestos. Pero lógicamente, pues no creo que le quede a la primera, busquen los objetivos, ¿no? Entonces, pues al juntar todos, imagínense, van a buscar cuántos egresos son los que van a gastar, cuánto es el dinero que se va a gastar y cómo se va a cubrir, o sea, para que tengan un equilibrio. Lógicamente, pues ese equilibrio, ese ingreso, muchas veces, pues no es el que se tiene que buscar, tiene que ser un ingreso menor, entonces hay que hacer un recorte o tienen que minimizar y hay que decir, no, pues este sí es importante, este también, no, este no, pues esto, regrésalos y que le bajen el presupuesto, ¿no? Este es bien, este también, ¿no? Esos sí son importantes, esos pasan tal cual, ¿no? Estos regrésalos para que lo corrijan ese presupuesto y le bajen ingresos. Entonces, por eso se dice que se va a tener una aprobación de gastos por suma prioridad, o sea, los importantes pues adelante, ¿no? Pero los que no son importantes les bajan prioridad y pues les van a tener que recortar el presupuesto y dicen, no, para el próximo año pues no puedes gastarte eso, pues redúcele el presupuesto, ¿no? Y con eso nosotros vamos a priorizar nuestras metas y objetivos. Si nuestra meta y objetivo para el próximo año es la educación y la salud, pues le voy a dar un mayor énfasis y le voy a dar un porcentaje mayor que, por ejemplo, para lo que vendría siendo, no sé, servicios públicos, ¿no? Servicios públicos les voy a dar una menor prioridad. Entonces, como le voy a dar una menor prioridad y pues necesito bajar presupuestos, no, pues servicios públicos, bájale, ¿no? Entonces, bájale, toma, corrige tu presupuesto y bájale, ¿no? No tienes ese presupuesto autorizado, ¿no? Entonces, con eso nosotros tenemos lo que son paquetes de decisión, en donde decimos, no, pues, este de salud, sí, pásalo. Este de educación, sí, tenemos prioridad. Este es de seguridad, sí, tenemos seguridad, ok, pásalo, entonces. Entonces, con eso, nosotros tenemos una toma de decisiones de acuerdo al esfuerzo, de acuerdo a las metas y objetivos que se están buscando lograr para que nosotros podamos compararlo. Ahora, nosotros también tenemos, por ejemplo, lo que son unidades de negocios, o sea, por ejemplo, el estado de Zacatecas, el estado de Durango, Coahuila, Nuevo León, pero dices, no, pues el estado, por ejemplo, el Distrito Federal es muy importante, entonces ese sí le voy a dar un presupuesto mayor, y por ejemplo Chiapas va a ser un estado menor, ¿no? Por eso inclusive lo que es México lo tenemos dividido por áreas, ¿no? Por zona A, zona B y zona C. La zona A es prioritaria porque es muy importante, hay muchísima actividad económica. La serie B va a ser menos importante y la serie C es súper menos importante, ¿no? Que la serie A. Entonces le voy a dar mayor prioridades a la zona A, después sigue la zona B y después sigue la zona C. Entonces va a haber diferentes estados y va a haber una comparación entre ellos mismos, ¿no? ¿Qué ventajas tengo de ocupar el presupuesto base cero? Pues es una motivación porque todos los empleados pues van a estar inmersos, ¿no? O sea, todas las, podríamos decir, se buscan la intervención de las secretarías, de los estados, o sea, si una compañía nosotros buscamos que todo el mundo va a intervenir, pues se siente motivado. ¿Por qué? Porque pues lo toman en cuenta, ¿no? O sea, no van a hacer sus presupuestos así solitos, sino que me están considerando para hacer el presupuesto para el próximo año. Eso me va a poner la camiseta y me va a decir, no, pues el próximo año si yo digo que voy a gastar 1,000 pesos, pues tengo que gastar 1,000 pesos, porque nada más tengo ese presupuesto autorizado. Por lo mismo también va a haber una comunicación mucho más estrecha con las diferentes áreas, sobre todo con la parte que está coordinando el presupuesto y las otras áreas. Por ejemplo, producción, si le dije, te vas a gastar 1,000 pesos, pues tengo que tener estrecha comunicación con ellos para ver si realmente se están gastando esos 1,000 pesos. Ahora,
nosotros como tenemos un presupuesto detallado, línea por línea, renglón por renglón, partida por partida, o sea, lo tenemos sumamente analizado, entonces pues va a ser fácil identificar partidas que se están duplicando. Entonces por eso también nosotros vamos a ver, y operaciones sobre todo, que a lo mejor el próximo año este empleado pues ya no está, por ejemplo, o este otro tampoco. Entonces yo voy a considerar operaciones que no están, que están duplicadas, que están obsoletas, que ya no se consideran, etcétera. Voy a considerar buscar cumplir mis metas y objetivos en cuestión financiera. O sea, si yo digo voy a gastar 1,000 pesos y al juntar todos los presupuestos me da que sumo todo lo que van a gastar todas las unidades de negocio y todas las áreas y me da 1,500, pues voy a tener que priorizar y digo, esta sí, no, estas dos no, bájale y ajustalo para que nada más te gastes 700 y 200, ¿no? Para que con eso me sumen los 1,000 pesos. Voy a tener una evaluación cuidadosa de todos mis elementos de costos y gastos. Voy a buscar un costo-beneficio, eso es muy importante, o sea, si tengo estos gastos, pues qué beneficio voy a tener, ¿no? Y voy a buscar inclusive diferentes alternativas para cumplir con ese objetivo o ese proyecto que yo tenía. Con eso nosotros, sin embargo, como todo, pues también va a tener cosas malas lo que es el presupuesto base cero. ¿Por qué? Porque por lo mismo de que es muy analítico, o sea, es un análisis totalmente detallado de todas las partidas por partidas, entonces el sistema o el control presupuestal va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que imagínense un presupuesto así por todas las operaciones, nivel por renglón por renglón, partida por partida, pues va a ser muy, muy complejo, ¿sí? Porque voy a tener casi que aprenderme un catálogo, ¿no? Para hacer un presupuesto. Entonces voy a hacer partida 3,100, 200 pesos, por el partida 3,400, 300 pesos. Y voy a tener que aprender qué conceptos se van a tener que meter por cada partida. Entonces voy a tener muchísimo trabajo, sobre todo porque voy a tener que analizar la parte del presupuesto. Voy a tener, y sobre todo, ¿no? ¿Qué tanto voy a decir? No, pues esta partida sí, esta partida no. Esta partida sí o esta partida no. Entonces voy a tener que priorizar en base a mis objetivos, más sin embargo, eso no lo busca todo, ¿no? Entonces voy a tener que hacerlo de una forma subjetiva, porque realmente nadie me va a decir, no, pues esto sí, esto no, no, de acuerdo a mis metas, a mis objetivos, y a como lo entiendo, porque pues ahora sí que no voy a saber inclusive todos los programas y toda la operación de toda la empresa. Entonces, a como yo lo entiendo, pues voy a darle una prioridad a la parte del presupuesto. Voy a tener que analizar partida por partida, renglón por renglón, o sea, va a ser muchísimo trabajo analizar toda la parte de gastos. Y como les había comentado, como se tiene que hacer un análisis muy detallado de toda la parte de los gastos, pues voy a necesitar capacitar a mis personas, a mi personal, para que sepa que aquí se debe meter esto, aquí qué se va a meter, aquí en esta partida qué se va a meter, para que de esta forma las personas informen los gastos, metan correctamente el presupuesto y no haya problemas, y cuando yo me llegue el control de lo que había planeado contra lo que es lo real, pues se encuentre fácilmente las diferencias entre uno y otro. ¿Cómo es el procedimiento para establecer el presupuesto base cero? Primero, se debe de establecer un sistema de costeo estándar, es decir, nosotros tenemos que establecer muy bien todos los procesos que se van a tener que seguir. Sobre todo eso, buscar el establecimiento de los procedimientos. Dividir a la organización por diferentes unidades, diferentes áreas de decisión en base a los procesos que se están siguiendo. Y sobre todo para optimizar los recursos que se van a seguir. Después, por cada unidad o por cada centro de división, yo voy a tener que formular lo que nosotros llamamos como un paquete de decisión, que es como su presupuesto de esa área, en donde se van a tener que identificar las actividades que se van a realizar por esa área, donde se van a analizar los planes que se van a seguir por esa área y
Posteriormente, pues yo le voy a dar o le voy a tener que dividir esos paquetes de las diferentes áreas por nivel de actividad, por gastos operativos y por toda la parte de las listas de actividades vigentes. Posteriormente, ese paquete yo le voy a tener que determinar un beneficio para que con ese base o ese beneficio que tiene ese paquete sepa de qué se trata, ¿no? Y qué beneficio voy a tener con ese paquete de decisión. Posteriormente, cuando yo ya tengo todos los paquetes de las diferentes áreas de la empresa, lo que voy a tener que hacer es priorizar los paquetes para que de esta forma yo pueda empezarlos a clasificar y darles una mayor prioridad a uno según las actividades que me están marcando y darles una menor prioridad a los otros, ¿sí? Posteriormente también no tengo que olvidar de capacitar a mi personal de una manera constante, porque simplemente pues va a haber una rotación de personal normal en todas las empresas y el nuevo personal debe de saber manejar ese presupuesto, sobre todo por los conceptos que se tienen que manejar en cada renglón. ¿Qué conceptos estoy considerando en cada renglón? Y que si esta persona pues es nueva, pues sepa qué es lo que se presupuestó, para que de esta forma también informe qué es lo que se está realizando y pueda comparar lo presupuestado contra lo real, ¿ok? Y eso no nada más tiene que ser en niveles operativos, sino también a niveles medios y a niveles directivos. Ese es el problema del presupuesto base cero, que necesita una constante capacitación. Ahora, espero que les haya quedado más o menos claro la parte del presupuesto base cero. No lo tocamos aquí por un ejemplo, porque la mayoría de estos presupuestos se tratan en la parte de gobierno. Vamos a ver otro presupuesto que también se los voy a platicar, porque realmente es un presupuesto por áreas, por niveles de responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso de áreas y niveles de responsabilidad? En donde nosotros tenemos en una organización, vamos a tener una estructura y nosotros vamos a tener un presupuesto por cada una de estas áreas, precisamente. Después ese presupuesto lo voy a juntar y pues lo voy a ir subiendo. Pero supongamos que en esta empresa, por ejemplo, no tenemos nada más 4 áreas, sino tenemos 4 áreas principales, pero esta a su vez tiene muchas otras áreas. Y esta a su vez tiene otras áreas. Y así está estructurada nuestra empresa, ¿no? Donde hay diferentes niveles y diferentes áreas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de todo esto, que es de esta área, voy a tener que hacer un presupuesto por cada nivel, por cada uno de estos, y después subirlo al área responsable para hacer un presupuesto por esta área. Y después otro presupuesto también por toda la base o toda la estructura de esta otra área, y así sucesivamente. O sea, voy a tener que hacer un presupuesto por cada una de las áreas. Pero esto se complica un poquito más cuando nosotros tenemos una unidad de negocios. Por ejemplo, aquí supongamos que aquí tenemos la unidad de México. Esta unidad de México tiene el área de ventas, el área de soporte, el área de finanzas y tiene el área de marketing o publicidad. Y esta a su vez, la área de ventas, tiene lo que es la parte de la unidad de negocio o el área, la parte de ventas, la sucursal de Lomas, la sucursal de Polanco, la sucursal de Satélite, la sucursal de Aragón, ¿sí? Cada una de estas también tiene su estructura, tiene su división. Entonces cada una va a tener su división. Pero esto es por la unidad de México. Pero aparte tenemos la unidad de Estados Unidos.
Y también Estados Unidos tiene la parte de ventas y también la tiene por las diferentes regiones. Tiene la parte de soporte, tiene la parte de finanzas, tiene la parte de marketing. Entonces, ¿qué va a tener que hacerse? Va a tenerse que hacer un presupuesto por cada una de las áreas, por cada uno de los niveles. Pero aparte se va a tener que hacer un presupuesto a nivel corporativo, en donde se maneje la unidad de México, la unidad de Estados Unidos, a nivel unidad de negocios y a nivel el área de finanzas, pero no nada más de finanzas del corporativo, sino también finanzas de México y finanzas de Estados Unidos. Entonces ya se tienen diferentes unidades y diferentes áreas dentro de la empresa. Es lo que luego a veces se le llama como una empresa bidimensional, en donde se maneja la región y las diferentes áreas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Pues primero voy a tener que dividir mi área en diferentes esquemas, unas autoridades, funciones y diferentes responsabilidades. ¿Por qué? Porque pues no puedo hacer un presupuesto si no tengo bien definido esto. Igual, de la misma forma, voy a tener que motivar, voy a tener una integración de todas mis áreas, se va a motivar, se va a tener un control, voy a tener una parte de dinero, recursos destinados por cada una de las áreas, la voy a tener que elaborar por departamento y por área, y le voy a tener que retroalimentar. O sea, México no nada más va a hacer su presupuesto solito, sino también voy a tenerlo que informar al corporativo, el corporativo lo va a tener que juntar, y va a tener que también poner un presupuesto del área de finanzas del corporativo de Estados Unidos y de México. ¿Ok? Entonces, con eso se va a controlar muchísimo la corporación, sobre todo para empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Que se está buscando tener esas metas y esos objetivos. ¿Ok? Y lógicamente se va a buscar diferentes objetivos, entre los cuales son la eficiencia, la motivación, el control presupuestal, el coordinar las actividades. Se va a tener una guía presupuestal, no nada más por áreas, sino también por unidades de negocios, por diferentes áreas y niveles jerárquicos. ¿Ok? Ahora es el turno de ustedes para que realicen su actividad. Realicen un ensayo en donde ustedes puedan precisamente detallar este tipo de presupuestos por área y niveles de responsabilidad. Es muy importante este presupuesto. ¿Por qué? Porque es el presupuesto que hoy en día se está usando en las grandes corporaciones y hay muchísima información sobre el mismo. No me queda más que agradecerles su atención por esta sesión y nos vemos en el próximo curso. Muchas gracias.